Muchachos, muy buenas tardes. Muy triste y muy confundida con ustedes, muy preocupada más bien. Estuve revisando el parcial, muchachos, y en general los resultados fueron muy malos. No solamente regaño en cálculo, sino en operativas, muchachos. Hay que estudiar muchas matemáticas operativas, mucha álgebra y trigonometría. Hay demasiados errores de operativas, muchachos, y fuera de eso lo de cálculo. En general a todos les fue muy mal. ¿A todos? La mayoría. ¿Cómo así que a todos? No, a todos. A todos, porque uno lo que hace es como un promedio de todos. Obviamente sí están los 4 o 5 que lo ganaron, hay un 4,3, un 4,1, pero en general, muchachos, si usted hace el promedio de todo, eso no alcanza ni un 2. No hay un 3.1 por ahí de Kevin Ale. Le recibo 3 conjuntos. No, profe, ya no entristeció, profe. Sí, así como estuve yo de triste ayer, muchachos, ayer por fin también hubo gentecita en la asesoría. Eso me gustó mucho porque pudimos ver qué errores habían, el error con el audio, con el audífono, ¿con qué era? ¿Cierto? Todo eso, muchachos, nos colabora a mejorar el sistema. Entonces ayer pues me gustó mucho, a pesar de que no dimos pues una asesoría muy normal, pero puedo corregir muchas cositas. Eso estuvo muy bien. El regaño para los que se metieron a jugar, ¿cierto? Que se les olvidó que estábamos en asesoría y empezaron a escribir bobadas. Ahí sí no hay nadie, los que estaban escribiendo bobadas y no dejaban dar la asesoría, velos. Yo los conozco. Los que escribieron, los que estaban escribiendo. Yo no estaba escribiendo nada. Y los que estaban hablando también. Yo no escuchaba, también estaban hablando. Profe, va hablando tantas bobadas, Kevin. Pero yo le copiaba a Kevin, deja de hablar bobadas. Sí, sobre todo Kevin. Kevin era el único que estaba intentando estudiar. De resto, Ay, no, profe. Kevin y Kevin. Me preguntaba a mí, yo no de qué bobadas, Kevin. Sí, Kevin, sobre todo. Me toca copiarle por el chat. De verdad, muchachos, como les escribí yo, si quieren jugar, yo no sé, lo hacen por otro método, por otro chat, pero en asesoría no. Porque yo le iba a responder a Kevin y apenas entraba un nuevo mensaje de ustedes de Barney, no sé qué, me devolvía y no me dejaba. Era imposible hacer la asesoría jugando. Pero me hubiera gustado el regaño. ¿Qué les dijo el compañero? ¿Qué? Nada, profe. Aquí cuadrando con ellos. Yo cuadrando con ellos. Claro, eso me imaginé que lo estaban regañando, pero me hubiera gustado escuchar el regaño. Dejemos así, no, ¿verdad, muchachos? Y acuerden que la asesoría es de 4 a 6, o sea que por favor a esa hora no entren a escribirse que se quieren mucho, que no sé qué, un poco de bobadas que se estaban escribiendo, porque de verdad es muy incómodo. Kevin, ¿cuál es? Barney el de rosado. O sea que él sí era, no, pero hay otro, porque él era el que estaba jugando. Marco, por eso. ¿Quién? Y ese Es que Marcos era el que estaba jugando, profe. Yo le estaba preguntando sobre el ejercicio. Comencemos con ese ejercicio de la asesoría a ver si resolvemos la duda por fin. Si lo encuentro. Sí, profe, ya que ya me hagan la prueba. Véanlo. Ahorita lo vi. A ver el ejercicio. Pues ya lo dejé. Ya lo encontré. ¿En qué van en derivadas? ¿Ya empiezan a derivar? No. No, y me voy a devolver a continuidad. Y si empezamos derivada ahí por debajito, pero con la definición, con límite. O sea, derivando con el límite. Continuidad.
Ah, muchachos, recomendación para la mayoría, por no decir que para todos. Nuevamente comiencen a estudiar todo el tema de cálculo. Cojan un libro de cálculo, puede ser el de Larson, que es muy sencillo y tiene muchos ejercicios, o el de Stewart, y comiencen, muchachos, con el capítulo 0 nuevamente, porque de verdad en los parciales no hay nada para calificar, pues muy poquito. Están mal con el dominio, con las desigualdades, con muchas cositas, con graficar, con la tabla de valores para graficar, con muchas cositas que son muy importantes. Entonces les recomiendo que vuelvan a empezar, muchachos. Cojan un libro de cálculo, miren las primeras hojitas del capítulo 0 preliminar y comiencen nuevamente a estudiar desde ahí. Precálculo. Sí, señor, de precálculo sobre todo, y comiencen a estudiar desde ahí. Tengo el Stewart de precálculo. Dime. En la plataforma donde dice habilitación, eso ahí también hay un poco de temas que se pueden estudiar. Claro, todo eso que está en la plataforma se puede estudiar. Profe, que si todavía se puede cancelar. ¿Y por qué no piensa más bien en estudiar en lugar de cancelar? Pueden hacer antes del 40%. Karen, esa era la función, ¿cierto? Después de mucho dictarla. Sí, profe, era esto. Lo lleva ahorita y se lo trae mañana, después de la clase. Nosotros teníamos al contrario, teníamos la X más 2 de primera y la 2 de X3 de última, profesor. Ah, perfecto, eso no importa. El orden de acá. Ajá. Karen, el orden, eso es lo mismo, sí, ahí no va a importar para nada. El orden no importa. Muchachos, ayer en la asesoría surgió el problema con este ejercicio. En particular, ¿cuál era el problema del compañero que me preguntaba? De pronto él estaba confundido con esta desigualdad de valor absoluto, pienso yo. ¿Cómo se resuelve esa desigualdad? Con el intervalo, profe. ¿Cuál es el teorema si x es si valor absoluto de x es menor o igual que 1? Menos 1 mayor o igual que X. Menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. Ajá. Muchachos, les decía yo en la asesoría, lo primero que deben hacer es graficar. Sí, entonces todos vamos a graficar. Ah, no, o el compañero que me debe el quiz. Hola, profe, Hola. sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no sale y resuelve ese ejercicio en el tablero para el quiz? Y le explica a los compañeros. Fue un poquito ubicado, profe. A ver. ¿Un poquito qué? Bueno, ya, pero ya Ya se ubicó. Ahí. En el tablero que yo vea, y todos miramos el tablero y escuchamos la explicación a ver si así les va un poquito mejor. Necesito borrador. Ven, un momentico, porque... No, profe, yo creo que yo estoy casi seguro que perdí el quiz. El colmo. Yo le hago esa que f de x igual a 4 menos x 2 y x diferente de 2 y 2 y x es igual que 2. No todos los que tienen hechos, no, de pronto yo le puedo proponer uno y lo hace cualquiera. Ah, pero Uno mañana- diferente, sí, si no, ¿cómo? Aplicaciones del libro. La gente, velocidad. ¿Y eso, profe? Pero Listo. Yo me empecé el libro de cálculo. Bueno, pues... Si nosotros lo que tenemos que hacer es el de uno. ¿Cierto, profe? Ajá.
Resulta que uno le valora el absoluto de X. Grafica primero, para que ellos vean. Porque es discontinua y en qué puntos vamos a estudiar la continuidad. Ajá. Entonces, vamos a darle valores a X. Sí, vamos a graficar. Entonces graficamos y le damos valores a X. Pero explíquele a los compañeros, no a mí. Vamos a explicar que el valor absoluto de X debe ser menor o igual a 1. Por lo tanto, debemos también tomar el valor, ¿cierto? Menores o iguales a 1. Y recordemos que para conseguir la definición de valor absoluto de X es menos. Es decir, que todo valor que nosotros tengamos aquí de valor absoluto siempre nos va a dar una cantidad positiva. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Eso cuándo sucede? Que el valor absoluto. Ah, ¿cuándo sucede? Si quién, es la compañera dijo. Si X es negativo, ajá. Bien. Entonces, le damos valores a X y le damos valor. De acuerdo a lo que. Si X vale 1, ¿cuánto le vale Y? 1, ¿cierto? Si X, recordemos que nos están diciendo aquí, vea, menor o iguales a 1. Entonces, si X vale 0, vale 1. Y vale 1. Si X vale 0, 0 vale 0, vale 0 también. vale 1. Entonces, valor absoluto de X. A 1. ¿Tiene por ahí una lista bibliográfica? Vale, uno, allá dice la técnica que va a Vale 1, sí, sí. Desde 1 hasta menos infinito sigue siendo 1 de es que Profe, para valor absoluto, o es hasta 1. Profe, para valor absoluto, que dice que menos A es para valor absoluto, menor o igual a X y menor o igual a A. Sí, señor, claro. Entonces, X menor o igual A 1. Hasta ahí había explicado yo, perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo es? Dada esa menor o igual, esta desigualdad, lo que yo debo hallar entre ellos es la intersección. Profe. Sí, pero estamos graficando primero, sí. Listo. Entonces voy a darle que esté entre 1 Y menos 1. Listo. Y si X vale menos 1, ¿le vale cuánto? 1. Le vale 1. Bien. Es la recta vendría, la gráfica vendría. Si X vale 0, que vale 1. Si X vale 0, sí, porque aquí hay que desde 1 hasta menos 1 vale. vale 1. Ahora sí, muy bien, Karen. Ya quedó caro. Ok. Ya quedó claro. Ya me pusiste el nombre pro. Y entonces me voy a apuntar de Por el valor absoluto, vamos a revisar aquí. Por el valor absoluto tenemos el más valores de 1 y 1. Listo, todo lo que como acá. Pero recuerden, un poquitico en cuadro cuando vimos lo de los valores absolutos. Tenemos que en los valores absolutos, siempre que tenemos
un valor a la función, ella va a ser, el centro va a ser como continuo. Entonces ustedes tienen el ejercicio. Hicimos los ejercicios. Revisen muy bien, pero es que recordemos que estamos hablando aquí de un intervalo. Estamos hablando. Nada. Ay, profe. ¿Cómo hago para explicar eso? No, siga que ahí está la explicación. Ya dijiste, si x es negativo, el valor absoluto se define como menos x. Entonces cuando tomas el -1, da -1 que da 1, da positivo. Listo. Entonces esa es la gráfica ya. Bueno, vamos a graficar la de arriba. La de 2x más 3. Pero recordemos que para 2x más 3 debemos tener en cuenta que los valores de x mayores que 1. 2x más 3 corresponde a qué tipo de gráfico. A una función lineal, o sea, una línea recta. Entonces, si x vale 1, si x vale, vamos a ver, si x vale 1, 2 por 1. Llevarle 1 porque la función. Más 3. Sí, no, Pero eso se hace, compañeros, para saber dónde comienza la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se dibuja Y a una agujero abierto porque no pertenece. Dale el valor 1, pero miren que lo voy a dejar abierto porque no pertenece. No lo toca. Ahora sí, por ejemplo, si x vale. Si x vale 2, ¿cuánto vale qué? 7, ¿cierto? Entonces, aquí más o menos. 2 por 2 más 3, 7. Si x vale 3, vale, más por la rectificación y trazamos la recta. Listo. ¿Profesor está alcanzando? Sí, perfecto, sí, claro. ¿Falta cuál? La de x más 2. Pero x más 2 para valores menores que -1. Voy a tomar el -1. Ojo, voy a tomar el -1 como punto referente para poder graficar. Pero tengamos en cuenta que ese -1, miren cómo lo está dando el intervalo. Debe ser como abierto o cerrado. Abierto. Entonces, cuando x vale -1, -1 más 2, Vale 1, ¿cierto? O sea que sería por lo que temporal. Sería como aquí. ¿Listo? Cuando x vale menos 2. no le sirve? Lo rompo. Así, aquí está. Voy a hacer acá. Listo. Menos 2. ¿Cuánto vale eso? Sí. Sí, lo tengo. una línea Es una pero recta. Menos 3. ¿Cuánto vale? Así lo sí, pero tiene bueno. ¿Listo, profe? Ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Listo. Entonces, ¿en qué punto se debe estudiar la continuidad? Se debe estudiar en 1 Y en -1. y en menos 1. Ajá. Listo. Aquí creo que por la gráfica nos damos cuenta de que con -1 hay continuidad. Y el límite sí es el mismo. Yo no sé. Revisar. Entonces, ¿Qué? cuando x tiende, tenemos que revisar el 1 de f de x y tenemos que revisarlo
de menos 1 de f de x. Hasta ahí estamos soñando. Pero miremos que la gráfica hay que revisarla. Para uno hay que revisarla por dónde. Por la derecha, y hay que revisarla por dónde. Por la izquierda. Lo mismo tenemos que hacer con menos 1. Tenemos que revisarla por la derecha y tenemos que revisar a menos 1 por la izquierda para poder determinar el límite de la función. Entonces, límite cuando x tiende a 1, vamos a revisarla por la derecha. Cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿hacia dónde tiende? Por la derecha. ¿Hacia dónde? Sí, pues estamos de acuerdo. Sí. Pues, límite de f de x de 1 cuando tiende a, perdón, de x cuando tiende a 1 por la derecha. Es 2x más 3 ahí. Era 2x más 3. ¿Igual? Así. Listo. Ahora vamos a revisar el mismo límite cuando x tiende a 1, pero ya no lo vamos a revisar por la derecha, sino que lo vamos a revisar por dónde? Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el variado ahí? Eso es la pregunta que valor absoluto de x. Y muchachos, de 1. Pero esa no es la función, esa es la condición. ¿Qué función es? F de x es igual a ¿qué? A 1. Sí, señor. Ahí se copia es un 1. Ajá. Listo, entonces, ¿cuál es el límite de una constante? Ahora miremos, ¿existe el límite de x cuando tiende a 1 de f de x? ¿Ves? No existe. Claro, porque también yo cojo el mío también. Estás denominando el límite por la derecha y por la izquierda. Estamos tomando nota. Digamos, ¿usted cómo graficaría eso? ¿O no se puede graficar? No, esa es la Ya lo gráfica. graficó. ¿Y qué quiere decir que el límite no existe? Ese agujero grande que hay ahí, eso que le está señalando. No lo encerré. Aquí lo encerré con el. Ese es el de 1. Ese corresponde al cual. Ese valor absoluto corresponde al azul y el otro corresponde al color. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la condición para poder que el límite exista? Que tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda sean iguales. Vamos a evaluar ahora el límite de x cuando tiende a menos 1 en la función. Vamos a ocupar el límite de x de menos, cuando x tiende a menos 1 por la derecha. ¿Cuál función tomaríamos? Por la derecha, por la derecha. 1 de menos 1. 1, igual a 1. Vale, el 1, ¿cierto? ¿Y cuál es? Ojo. ¿Y cuál es? La menos 1. La derecha. Listo. ¿Cuál es el límite de una constante? Bien. Vamos a evaluar ahora límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. ¿Y cuál función tomamos? Miren, ¿cuál función tomamos? La que está en lo mismo. X más 2. ¿Y eso es igual a cuál? A 1. ¿Existe? Sí. Entonces yo puedo decir que el límite de x cuando tiende a menos 1 de la función es igual a 4 a 1. Por lo tanto, existe. La pregunta era buscando el límite. No, la pregunta era si la función es continua y no ha contestado. Todavía he contestado, pero
Si es continua, porque para ser continua me tiene que demostrar 3 propiedades y ha hecho solamente la segunda. Ahora le falta profe evaluar Eso. F de 1 Y f de menos 1. y a F de menos 1. Vea, dice, establezca la continuidad o uno de los Profe, para poder evaluar a F de 1 y a F de menos 1 tengo que tomar esto, ¿no? Claro. Listo. ¿Ves? Pero con el límite no le puede decir que ya no es contigo. No, porque puede que no cumpla la propiedad 3, que es que el límite sea igual a f de 1. Para poder decir evaluar la propiedad 3 tenemos que primero evaluar esto. Pero de hecho, vimos a ver, empezamos por esta ahorita que dijimos que el límite en un no existía cuando lo evaluamos. aquí. Perfecto, el compañero tiene razón. De pronto en 1 ya sabe que no existe y no hay que seguir, pero en menos 1 hay que seguir. O sea, es algo que el límite no existe. O sea que ya es discontinuo ahí, pero en menos 1 no sé. Pero en menos 1. No se sabe todavía. Pero la pregunta es la gráfica, toda la gráfica es continua. Pues. Por eso, como es toda la gráfica, hay que seguir. Ah, ya les entendí. No, muchachos, es que la continuidad es por puntos o por intervalos. Una función es continua en un intervalo, ¿cierto? Entonces lo estamos haciendo por intervalos. Uno no habla de continuidad en toda la función, sino por intervalos. Listo, profe. Profe, Sí. entonces, para evaluar, aquí tengo que tomar X mayor que menos 1. ¿Estamos? Sí. Intersecto a X menor o igual a 1. No. Ajá, pero es para resolver la desigualdad, sí. Sí, profe, porque ¿cómo evaluamos entonces Ya. ¿Qué vale f de menos 1? 1, ya. Y el límite si era 1. 1 también. Pues, Sería siguiente. entonces ahora tenemos que evaluar la parte 3. No, profe. Sí, claro. Entonces yo tengo que decir que f de x sea equivalente al límite de x cuando tiende es f de 1, perdón, f de 1 cuando x tiende a 1 en la función. ¿Cierto, profe? Sí. Y también tengo que evaluar a f de menos 1 cuando el límite de x tiende a menos 1 de f de x. ¿No, profe? Sí, claro. Bien. Miremos, ¿cuánto nos dio f de 1? 1. ¿Cierto? ¿Y cuánto nos dio el límite de x cuando tiende a 1? Existe. Por lo tanto, en este punto no es... ¿Cuánto es f de 1? ¿Cuánto es f de 1? 1. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es el límite de x cuando tiende a 1? No existe. Entonces, ¿son iguales? No. Entonces, discontinua en este punto. Listo. Pero si yo le evalúo por menos 1, miremos, ¿cuánto es el f de menos 1? 1. ¿Y cuánto es el límite de x cuando tiende a menos 1? 1. Entonces aquí es continuo. Sí. Perfecto. En uno la función, en menos 1 la función es continua, sí señor.
Ah, no. O sea, el valor es igual. El valor es igual. Sí, porque la función es constante, entonces siempre da 1. Por cualquiera de las tres funciones y me da 1. Entonces, tengo que saber. O sea, el valor en F1 cuánto vale según la gráfica. Y el valor de F de menos 1 son iguales. Listo. Pero yo tengo que evaluar esta gráfica, la tengo que evaluar por 2 puntos. La tengo que evaluar por 1 y la tengo que evaluar por menos 1. Por eso yo tengo eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cojo a F de 1 y voy a mirar si es igual al límite de X cuando tiende a ¿quién? A 1. ¿Listo? O sea, lo voy a coger por el mismo punto. ¿Es igual? Según lo que hizo allá, es igual, no es igual, entonces la gráfica es discontinua. Listo. Pero después me vengo para el otro punto de la gráfica y lo evalúo de menos 1. Tengo que coger el límite cuando X tiende a dónde? A menos 1. Para mirar si existe o no existe. ¿Cuánto es de menos 1? 1. ¿Y cuál es el límite cuando X tiende a menos 1? 1. Los dos son iguales. Sí, a ver, pues la gráfica. En este punto, esta sección de la gráfica es que contigo. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es tu nombre, John? Yair Alvarín. Yo casi. Yair Alvarín. Ah, Yair, casi. Yo era por la J. Listo, Yair. Y la compañera... Hay otra compañera que tenía una duda. Sí iba a preguntar más de continuidad. Una compañera que entró ayer a la asesoría a último momento, casi a las 6. Ah, sí, profe, no, era ese de lo que era chiquito, Yair. Era ese mismo ejercicio. No, profe, pues es que no, yo no he entendido bien esa parte del ejercicio. Pues ¿Qué parte no ha entendido bien? Lo último. Es que no, desde el comienzo hasta el final. pero aquí como que la clase lo tiene. Listo. Como la de la gráfica. Perfecto. Ah, no, a menos no por la Listo. Compañeros, muy sencillo. Para saber si una función es continua deben primero graficar, lo que le decía yo a Kevin, primero graficar, después encontrar f de un punto, después encontrar el límite cuando x tiende a ese punto de la función y después verificar que f del punto sea igual al límite. 1, 2, son 3 pasos. Listo. Y el compañero no se siente porque recuerde que está en evaluación, está en quiz. Entonces le voy a poner otro ejercicio ya que no estuvo la última clase. ¿Quién? Le voy a poner una ahí. De sí. Yo lo hice en 3 días, profe. Y él lo acaba de hacer en media hora. Listo, todos de acuerdo. Entonces le voy a copiar el ejercicio del compañero. Ustedes ya lo tienen. Profe, yo me demoré 3 días haciendo ejercicio y él lo hizo en media hora. Sí, sí. Cada día de la pasa 23 horas y 55 minutos hablando. ¿Quién? Hágale, tranquilo. Eso queda grabado. Hallarla pendiente. ¿Y hace cuántos días usted me sacó? Vea. De la renta también. Igual a X. Muchachos, este ejercicio, compañero, ¿qué pasó? La clase del jueves que usted no estuvo, dimos una aplicación del límite. Definimos
el límite también como la pendiente en un punto. ¿Quién me dice que dijimos que la pendiente era igual a qué? No ¿A sé, quién? Al límite. X cuando tiende a C. Tiendas. Cuando H tiende a C. Cuando H tiende a 0 de F de C más F de más X, de C más X menos F de C. En ese caso de H más X, perdón. ¿cierto? Sí. Sobre X. Si era así, Bueno, si es así. sobre X. Profe, con el concepto de derivada. Sí, señor, es el mismo. Bueno, sobre X. Profe, yo tenía otra. ¿Qué tenías tú? ¿Qué habías copiado? Profe, eso no es sobre X. Profe, yo tenía una que era. Es el límite cuando H tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Muchachos, todos deben tener escrita esta, ¿cierto? Y hay una adicional, que debe ser la que el compañero está viendo. ¿Qué decía la otra? Pero sobre X. La pendiente también es igual al límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c. ¿Lo recuerdan? Que se me olvida que tenía el celular que me nega. Compañero, como vamos a hablar de la derivada, vamos a utilizar la que está encerrada en un cuadrito. Vamos a utilizar esa definición. Esta que está encerrada en un cuadrito. Pero eso no es sobre X. O bueno, ese caso sería de esta X. Profe, o sea que no vamos a utilizar la de abajo, no la de arriba. Sí, en este caso sí. ¿Y por qué dice que se utiliza la otra? Es que las dos son iguales, son equivalentes. Son equivalentes. Recuerde que habíamos dicho esto es para cualquier C. En cambio, esta se utiliza si el punto está muy cerquita al X, que fue lo que yo intenté explicar el jueves. Pero son las mismas definiciones. ¿Cuál es mejor utilizar? Esta. Porque es mejor saber qué pasa cerca al punto, o sea, en una vecindad muy cerquita al punto X. Sí, compañero, unos libros la traen con un delta de X. En lugar de H copian delta de X, pero es lo mismo. Profe, No la traen como X equivale a su. Dime. el delta de X lo podríamos definir como la diferencia que existe entre X y el otro punto al que le añadimos. Claro, eso fue lo que explicamos el jueves, sí, señor. Nosotros lo llamábamos C, pero es el mismo delta de X, sí, señor. Y ese punto lo podríamos llamar delta de Y. Ajá. Compañero, entonces va a ser el ejercicio, pero como se lo pido en 2 puntos, lo va a hacer para cualquier X, o sea, cuando X es igual a C. Cuando X es igual a C. Espera un momentico, profe. Tantico nomás. No es sino que reemplaza, no tiene ni que mirar. ¿Cómo? No tiene que mirar nada, no es sino que reemplace. Donde está X, reemplaza por esto. Y Y los ya, puntos o sea, son 1,1 y el otro punto es menos 1,2. pero eso no va a importar, hazlo para cualquier X. Hazlo primero para cualquier X. Vamos a ver, profe, cómo me va. Bien, porque no es sino evaluar. Que baje la hoja. Ah, el ejercicio. Míralo, Antonia, lo miraron rayado. Profe, ¿cómo graficar? Claro, sí, nosotros graficamos, grafica. ¿Cuál es la posición? X a la 2 más 1. Más 1. O sea que es una parábola. Sí, señor. Señorito.
¿Cómo? Esa era el aeropuerto, la dejó. Al aeropuerto. ¿Listo, profe? Listo. Entonces, para poder calcular lo que vamos a darle valores a X. ¿Está? Cero. Cuando X vale 1, ¿y vale cuánto? ¿Y cuando X vale 0, cuánto vale Y? Cuando X Vale 1. Ajá. Listo. Cuando X Y ahí vale comienza la parábola. Y vale 2. Cuando X vale 2, y vale 3, 4, 5. ¿Listo? Cuando X vale menos 1, Vale y 2. vale. Cuando X vale menos 2, Vale y vale 5. 5. Entonces dibuja las rectas tangentes en el punto 0,1 y menos 1,2. Rectas tangentes en esos puntos. ¿Sabes qué es una recta tangente? Sí. Sería 0,1, que sería la línea recta. Que solamente pasa por ese punto, solamente toca ese punto. Ahí tocó muchos, pero sí, suponemos. Supongamos que no un punto, pero Solo pasa por el punto menos 1, 2, sí señor. ¿Y cuál es la otra línea tangente? La otra recta tangente por el punto 0,1. 0,1, Ahí viene otra. ¿qué le parece? Muchachos, rectas tangentes cortan la función en un solo punto, solo la tocan en ese punto, solo en ese punto. Bueno, profesora, Pero nada más, la hoja de la de 0 hasta 1. No importa porque es una línea recta. pasa a decir que el punto 0,1. ¿Cuál es el punto 0,1? Sí, ese. Bueno, sí. Bueno, es una recta tangente. Profe, la pregunta que hace, la recta tangente en cualquier dirección. Sí, en cualquier dirección se sigue también para el lado izquierdo. O sea, que por definición hay infinitas rectas tangentes. Claro, tiene infinitas rectas tangentes, sí señor. Por cada punto hay una recta tangente. Es que en este caso hay. Entonces dice el punto 0,1. Estamos hablando solamente del punto, estamos hablando Y a uno. Solo todos a la vez. Que menos 1,2. Sí. O sea, solo tiene un ángulo porque es solo puntos. Si tuviera otro ángulo. Dibuja la recta tangente de 2,5 para que ellos lo vean en el punto 2,5. 2,5. Claro, aquí lo tienes dibujado. Dibújale la recta tangente para que ellos entiendan. En todos los puntos pasa una línea recta, solamente toca ese punto de la parábola. Entonces es como el compañero dijo, ¿cuántas líneas rectas hay? Infinitas. Por cada punto pasa una línea recta. Listo, compañero, haya la pendiente para cualquier punto. Cuando h tiende a 0, dice ahí. Sí. Vamos a utilizar la definición que está entre el cuadrito. Ahí la tienes escrita. Por H tiene a 0. De F De F por H más
de X más H. Ajá. Cópiala y ahorita reemplazamos. Copia la formulita. F de X más H menos F de X sobre H. Eso es igual al límite cuando H tiende a 0, y ahí sí le toca trabajar a usted. ¿Qué debes hacer? Me ayuda. ¿Qué lo va a hacer? Sí. ¿Cómo se evalúa F de X más H? ¿Qué se hace? ¿Dónde está X reemplazas por quién? Por X más H. Ajá. ¿Sabes que aquí sería F de X más H? ¿No? Eso sí, señor. ¿Y sería igual a qué? X más H al cuadrado. Perfecto. Eso es lo que debes copiar ahí. Eso, pero pon el límite. Si no le rebajo, si no copian el límite. Sí, ya que sí. Copia eso, X más H al cuadrado más 1 menos F de X. Primer error de operativas que cometen en el examen. ¿Qué falta? Compañero, ahí hay un error de operativas. ¿Qué falta? Falta un paréntesis, sí señor. Ajá, listo. De H cuando tiende a 0. Entonces resuelvo. Recordemos que eso es un trinomio cuadrado Una perfecto. diferencia cuadrada. Entonces eso sería B cuadrado del primero, X a la 2. Un trinomio cuadrado perfecto. El doble reducido del primero por el segundo, o sea 2X más H. 2XH, perdón. Más H al cuadrado. Bien. Y eliminamos por ley de signos. Si está positivo, queda como negativo. Primero uno más, menos 1. 2 sobre Y el 1. o hacia aquí está. Era para ver si estaban atentos. Sí. Ahí está. Siempre lo que hacemos es eliminar términos semejantes. O sea, simplificar. Por X al cuadrado. Y 1 por el. Por lo tanto, yo tengo que límite cuando H tiende a 0 de 2X H más H al cuadrado sobre H. Ahí todavía no puedo reemplazar porque entonces eso sería indefinido. Entonces saco factor 1. Muy bien, tenemos aquí. Voy a continuar aquí arriba. Perfecto, voy a continuar aquí arriba, listo. Entonces sería límite cuando H tiende a 0 de factor común arriba, H, 2X más H, todo sobre H y cancelo. Eso es igual al límite cuando H tiende a 0 de 2X más H, ahora sí reemplazo. Eso es igual, si H vale 0, entonces ¿qué me haría? Perfecto. Entonces la pregunta es, esa es la pendiente. La pendiente en todos los puntos es 2X. Si yo le pregunto al compañero, ¿cuánto vale la pendiente en el punto 0,1? ¿Qué debe hacer? La pendiente en el punto 0,1, sí. Vale 0. ¿Por qué? Porque cuando se me dice evalúe en el punto 0,1, Sí, señor. significa que Perfecto. Sí, señor. si yo reemplazo por 0 me va a dar 0. Eso, pero escríbelo, que todo eso ya lo explicamos. Escríbalo para que los compañeros lo vean. O sea, como el valor Pendiente. ¿Cómo? La pendiente en el punto 0,1 es ¿En dónde? eso, ajá. La pendiente en el punto. Es y reemplazas. Igual a 2X. Profe, y la A 2 por 0, cópialo todo por favor para aquellos 2 por 0 igual a 0. el valor menos 1,2 vale menos 2. Y en el otro punto, Vale menos 2. El valor de la pendiente
En el punto, ¿cuál es el otro punto? En el punto Menos 1,2. menos 1,4. Menos 1 es igual a 2. ¿Cuánto viene X? Menos 1. Entonces, igual a Perfecto, muy bien. ya me puedo sentar. Pues sí. Pero muchachos, espero que este ejercicio les haya servido para despejar muchas dudas, para ver las cosas más claro. Él hizo todo muy bien, lo hizo despacio, hizo la tabla de valores para graficar y explicó todos los temas de continuidad y de derivada que llevamos. Y como ya no nos quiere seguir colaborando, entonces ustedes siguen trabajando. Profe, ¿qué pasó? Si no quiere. No, mentira. No, mentira, quiero que me otro ejercicio, profe, hágale. Yo le No, pero colaboro. para todos, o sea, sí, vamos a seguir muchachos porque eso es la derivada, esa pendiente, así se define la derivada, es la definición formal de derivada, entonces hay que trabajar muchos ejercicios de límites. Vamos con el segundo ejercicio de aplicación. Dice, encontrar las pendientes Por intervalos de la recta de la X. tangente a la gráfica Sí, ya no encuentro esta asunto. de la función f de x igual a 2x más 3 en los puntos 1,2, 3,3 y 5, raíz de 3. Miren que es un ejercicio muy parecido al que el compañero nos hizo en el tablero. Es mejor encontrarla para todos los x y después ir reemplazando cuando x vale 1/2, cuando x vale 3 y cuando x vale 5. Es mejor hacerlo para todos y después reemplazar que hacerlo uno por uno, porque nos tocaría repetir el ejercicio 3 veces. Listo. Kelly, que ahorita le cambié el nombre. ¿Usted copió la clase pasada? No. No. Ya no copio. Nunca copio. Ella nunca copia. Ella es una máquina de las matemáticas y el cálculo. Muchachos, esta función la trabajamos el jueves. Se resuelven un poquito. Sí. Se estaba hablando con el compañero. Kelly no se vino a hablar con el compañero. ¿Sí vio esa función? El jueves. Claro, yo ponía cuidado. Listo. Muchachos, entonces mire, voy a hallar o vamos a hallar la pendiente en todos los puntos, o sea, para cualquier x. Esa definición se la tienen que aprender, ¿cierto, Kelly? ¿Qué dice? Que la pendiente es igual al límite cuando h tiende a 0. No, es que le está explicando a la compañera. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? De F De x más h menos f de x sobre h. Muchachos, ¿qué se hace? Donde está x, solamente donde está x lo reemplazamos por x más h. Listo. Entonces queda el límite cuando h tiende a 0 de raíz cuadrada de 2, sigue x. X más H. X más X H más h más más 3 menos f de x, que ahí está, 2x más 3 sobre h. Muchachos, hasta ahí, ¿todos entienden? Sí, profe. Todos atrás. Los compañeros que nunca me hablan, hola. ¿Todos entienden?
Profe, Están enojados conmigo, los dos compañeros de blanco atrás, el que está de negro. profe. ¿Qué le ocurre? Ah, pero sí entienden. Ese primer paso todos lo entienden. Sí, profe, reemplazar. Dime. La compañerita me va a preguntar algo, ¿no? Estamos aquí debatiendo. Listo, muchachos, entonces yo sí les pregunto, ¿cómo se resuelve ese límite? Se supone que ustedes ya lo saben. ¿Cómo? Sí, señores. Como hay raíces, hay que multiplicar por la conjugada. Por eso hicimos el primer parcial. Porque los truquitos ya saben. Muchachos, muy triste cuando en el parcial llegaron a varias indeterminaciones 0 sobre 0 y dejaron eso ahí. Recuerden que si encontramos una indeterminación hay que factorizar para quitar ese 0 sobre 0. Y muchos sí reemplazaron, llegaron ahí y no hicieron nada más. Recuerden que cuando uno encuentra un 0 sobre 0 hay que factorizar, hay que multiplicar por la conjugada para quitar la indeterminación. Eso fue un error típico del parcial. Entonces voy a multiplicar por la conjugada. Quedaría el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de 2x más h más 3, que es menos la raíz de 2x más 3 sobre h. ¿Y esto multiplicado por quién? Por 12x, por raíz de 2x más h más 3, más... Muy bien. La raíz de 2x más 3. Ustedes lo copian bonito, ahí no alcanzó. Ah, bonito. Más 2x más 3. Ahí sí, arriba en el numerador queda una diferencia de cuadrados, muchachos. Una diferencia de cuadrados, véalos ahí. Uno con menos y otro con más. ¿Cómo factoriza eso? Primero, quedaría... Quedaría el primero al cuadrado, o sea que quedaría 2x más h más 3 menos el segundo al cuadrado, o sea 12x más 3. Recuerden, ese paréntesis es importante. Porque eso multiplica todo. Sobre h, que multiplica a la raíz de 2x más h más 3 más la raíz de 2x más 3. Miren, muchachos, que lo único que estoy buscando yo es desaparecer a quién. Eliminar esa h. ¿Por qué? Porque esa h me hace 0 el denominador. Sí, señora, me hace 0 el denominador. O sea que lo único que yo quiero es quitar esa h, pero no así con un borrador facilito. No me vayan a contestar que eso se quita muy fácil. Tienen determinación, sí, con el borrador. No. Ya lleváramos 5 Es que eso funciona quitándole la h con un borrador. Sí, me lo han contestado. ¿Cómo lo quítese con el borrador? Así me contestan. ¿Quién le dice eso para cascar? Aquí con... Yo sí sabía. ¿Quién? Yo no. Aquí con operativas queda 2x más 2h, ¿cierto? Este por este y este por este. Más 3. Y destruyo paréntesis. Me queda menos 2x menos... Más 3. Menos 3, perfecto. Y abajo copio todo igualito, muchachos. Abajo no es necesario hacer nada. No. Porque el fin dentro, lo que está dentro del paréntesis cambia, pasa con signo. Eso, menos 3 o menos 6. No, menos 3. Listo. Sí, no, Simplificamos, eliminamos términos semejantes, 2x y 2x, uno con más y otro con menos, 3 y 3. Y miren, muchachos, que quedó, puedo, ajá, pero la voy a copiar para que muchos lo vean.
quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2h sobre h por todo eso. Ajá, por todo eso. Miren que ahí como h sí está multiplicando al 2, puedo cancelar esta h con esta h. Y luego sobre eso. Entonces queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 sobre todo eso. Y sí podemos reemplazar Y ahí sí podemos reemplazar, muy bien compañera. Mire que si reemplazo no se hace 0 el denominador. Esto da 0 si reemplazo. Entonces quedaría 2. ¿Sobre quién? Ya no se coloca el límite porque estoy reemplazando. Creo que ahí queda. Pero va a multiplicar. Queda 2x más 3. Raíz de 2x más 3. Más raíz de 2x más 3. ¿En cuánto da eso? Eso da 2x más 3. 2 veces 2 raíz de 2x más 3. ¿Todos lo ven o hago el paso que me falta? No sé, profe, explíquelo como más despacio. Lo explico más despacio. Hasta acá, ¿todos van bien? Cuando cancelé la h. Sí. Miren lo que pasa, muchachos. Al evaluar me queda 2 arriba, bien. Donde está h lo evalúo por 0. Entonces queda la raíz de ¿quién? De 2x más 3. Más 3. Más, más, sí. La raíz de 2x más 3. Y listo, ¿qué hago? Y ya todo. Queda 2x más, la raíz de 2x más 3 más la raíz de 2x más 3. Eso da 2 veces. 2 veces raíz de 2x más 3. Pero quiero que todos entiendan. Sí, muchachos, ¿qué les da normalmente x a la 2 más x a la 2? Dime. Profe. Dime. En un medio eso vale menos 2 raíces de 5 sobre 4, ¿no? O sea, mejor dicho, daría un... A mí en un medio, ya lo vamos a hacer. Compañeros, queda x a la 2 más x a la 2. A ver, operativas de octavo. Queda 2x a la 2. O sea que esto más esto da 2 veces, como lo tenía yo acá. 2 veces que eso mismo, 2 veces la raíz de 2x. Ahí sí todo se entiende. Esto y esto se cancela. Entonces el resultado es no, reemplazamos. Profe, ¿cuánto fue que le dio? un medio. Menos un medio. O un medio positivo. Un medio positivo. Pero puede estar mal. Listo, muchachos, o sea queda 1 sobre la raíz de 2x más 3. ¿Todos de acuerdo? Listo, muchachos. Ahí se cambia. Y ahí sí evaluamos. El primer punto es un medio coma 2. O sea que donde está x lo vamos a reemplazar por ¿qué? Por un medio. Por un es medio. X. Entonces, en el punto, un medio coma 2, la pendiente es igual a ¿qué? Es igual a 1. A 1 sobre la raíz de 2 que multiplica un medio más 3. Perfecto. Entonces el 2 con el 2 queda solamente un 1, ¿cierto? O sea que queda la pendiente de 1 igual a 2, queda 1 sobre 2. Muy bien. Dime. ¿Cómo? Que repite hasta donde eliminó los dos. A partir de ahí. Perfecto, sí señor, eso es lo más importante. Entonces hasta aquí entiendes y aquí vamos bien, ¿cierto? Hasta aquí.
Mira, compañero, que estoy diciendo yo que la pendiente en cualquier punto tiene esta forma. La pendiente en cualquier punto es de esta forma. 1 sobre la raíz de 2x más 3. Listo. ¿Qué se hace? Voy a encontrar la pendiente en el punto 1 medio, 2. Sí, este es x y este es y. Entonces aquí en la pendiente donde está x lo reemplaza por 1 medio. Acá, donde está x lo reemplaza por 1 medio. Sí, y operas normal. Si queremos hallar la pendiente en el otro punto, ¿qué otro punto era? 3,3. No, otro un tercio. La pendiente, donde está x, ponemos un 3. O sea que quedaría 2, la raíz de 2 por 3 más 3. O sea que quedaría 1, 2 por 3 casi siempre da 6, 9, sí señora, da un tercio, perfecto. Y queda en el punto 5, raíz de 13. Sobre raíz de 3, sí. ¿Qué a eso? ¿Qué les dio? 1 sobre raíz de 13, profe. No, raíz de 13. ¿Ah? Listo, 1 raíz de 13, pero se puede, se puede racionalizar. Pero sí, eso da. Puede racionalizar porque en matemáticas no se usa mucho la raíz en el denominador. Muchachos, este tema un poquito más claro al evaluar esa función. Espero que sí. Este es en el primer punto. 1 medio, 2, y este en el otro. Si puedes repetir algo con mi compañero. Listo. ¿Cuánto le dio el segundo? Un tercio. Lo deseo. Sí, porque X, que es 2 por 3. Sí, señor, esos son los puntos del enunciado. Yo se los voy a dar en el enunciado. Menos mal. ¿Cuál es el punto? 2 por 3, 6. Sí, Ajá, y 3,3. Y ustedes hallaron, el único punto que no hice fue 5, raíz de 13. Ese fue el único que yo no hice. Esto, profe, entonces, pues queremos, cuando llegamos a 1 sobre raíz de 2x más 3, esa es la ecuación de la inclinación, ¿cierto? Sí, señor, esa es la ecuación de la línea recta. Y esa misma la utilizo para todos los puntos que usted me Claro, sí, señor. Ah, bueno. Esa es la ecuación para la pendiente de la línea recta. ¿Y la qué? La gráfica. La gráfica. ¿Qué gráfica es eso, muchachos? Aquí ya no es tan necesario, pero como todavía nos falta mucho graficar, vale la pena recordarlo. ¿Qué gráfica es eso? Es una rama, la rama superior, profe. Sí, la rama. Sí, superior porque siempre es con más. La rama superior de un
De una, no, de una parábola trazada en el eje X, no. Cierto, compañeros, eso es una rama de una parábola, ¿sí? Que se abre alrededor del eje X, o sea, debe ser algo así. ¿Qué se hace, muchachos? Siempre grafiquen como el compañero lo hizo, con una tabla de valores. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Raíz de 3. Raíz de 3. Que es equivalente a 1.7. A 1 punto y algo, por acá. 2.7. Si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Raíz de 5. Raíz de 5. ¿Y cuánto es raíz de 5? 2.3. 2.2. Listo, muchachos. O sea que la gráfica sería algo así, una parábola para... Con 2 puntos la hizo. Oiga, ¿y cómo hacemos con la otra? Uy, está recta. ¿Qué? Recta. No tan torcido. Por eso lo digo. Listo. Listo, profe. Bien. No, yo estoy hablando de Yair. Yo estoy hablando de Yair. Estamos de Yair. Mira la profe. Estoy usando profe. Mira, la profe es tan bonita. Que mira la de Yair. Oiga. Se llama Erika. Muchachos, entonces, ese límite tiene muchas aplicaciones. Podemos definir la pendiente como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Muchachos, no solamente la pendiente, sino también la velocidad. La velocidad también se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces va la pendiente y la velocidad. Y también se define así la derivada. La notación de derivada. Como f'. Por eso le hablan de velocidad. La notación de la derivada es f' de x, la derivada en este punto. ¿Cómo se define? Como el límite también el mismo. Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f sobre x sobre h. Miren, muchachos, pendiente, velocidad y derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es la velocidad o la derivada es la pendiente. Pendiente. Ajá, o la velocidad o la pendiente. Profe, en este caso Esa es la definición de derivada. Definición, ya la voy a copiar. profe, o sea que acuérdese que usted nos dijo que cuando nos daban 2 puntos que utilizamos una fórmula, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señorita. Entonces, por ejemplo, en esa que hicimos, el último ejercicio que hicimos, nos daban 3 puntos, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando nos dan un punto, ¿cuál era la que usábamos, profe? La primerita. Pero en general, sí, pero en general siempre es la misma. La que aprendes es solamente esta. Con esta te puedes resolver cualquiera. X tiende a 0 de f de c más delta x menos f de c sobre delta de x. Sí, señora. Listo. Miren, muchachos, la definición así como está escrito. La derivada de una función f en un número x se denota como f' de x. ¿Y qué es ese límite, muchachos? Siempre y cuando hay una condición, siempre y cuando ¿qué? H sea diferente de 0. Uno puede decir que es la derivada siempre y cuando el límite ¿qué? Exista. ¿Exista? Sí, señora. Siempre y cuando ese límite exista.
Si el límite existe, es la derivada o la velocidad o la pendiente. Uy, me baja la Kelly, profe. Entonces, ¿qué es la derivada? Un límite, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Dime, compañero, sí, dime. ¿Quiere correr la venta para su mano izquierda un poquito, por favor? Muchachos, aquí hay que copiar esto que encerré entre el cuadrito rojo. Aquí se copia este mismo cuadrito. No, pero también le colocamos una flechita y tampoco lo copiamos. No, señora. Lo copia. ¿Quién pueda? Eso solamente lo puedo hacer yo. Ah, ya. Pero si uno lo entiende así, pues no hay problema. No, pero yo sé que, bueno, los que están viendo por primera vez es mejor que lo copien porque después no van a saber. Después cuando estudien solos en la casa se enredan. Ok, definición de derivada. Condición que el límite existe. Si el límite existe, se dice que es la derivada, sí, señorita. Sí. Así. Listo. ¿Eres profe que voy por la mitad? Ah, ¿dónde está este señor, hombre? ¿Dónde está Cano? Ah, el señorito. No, que me lo entregaran. El señorito Cano, ¿sí? Sí. También yo lo guardo. ¿Por qué será que no me cree? ¿Qué será? Dijo que me lo entregara a mí. Y le dice ya, sí, yo Yo lo guardo. No, pues qué mal chiste. Yo no le voy el chiste a eso. Listo. Por eso, listo. Atrás terminaron de copiar. Muchachos, ¿cómo? ¿Qué? copiado de abajo. Sí. Sí. Esa es la condición, siempre y cuando el límite exista. Claro, ya dije sí. No, cree que no. Un duro del cálculo, él no necesita. Es que uno, eso Muchachos, observación. No, Kevin Baldor. Muchachos, hay muchas notaciones de la derivada. Además de f' de x. Profe, en sí que es derivar, profe. Encontrar ese límite. O hallar una velocidad o hallar una pendiente. Eso es derivar. La pendiente, hallar la recta. Derivar es encontrar la pendiente o encontrar la velocidad de una partícula. Eso es la derivada. Gracias. No mío, ya nada es. Además de f de x, otras notaciones son, para que no se asusten cuando cojan otro libro, o los que ya leyeron, ¿qué otra notación tiene? tiene Muy bien, muchachos, f' de x es lo mismo lo que el compañero está diciendo. Derive la función y con respecto a x. ¿Qué otra notación? O delta de x sobre delta de y. Perdón, delta de y sobre delta de x. Sí, pero eso es, bueno, sí, así se define razones de cambio, sí señor. Muchachos, en unos libros también dicen esto, y'. Y' es derive a y. O en otros libros está la derivada de la función con respecto a x. O en otros libros está la derivada con respecto a x de y. Muchachos, todo eso dice lo mismo. Derive f de x, derive la función y, derive y,
Derive f de x y derive a y con respecto a x. Pura notación. ¿Cómo, profe? Repita ese pedacito. La notación siempre es la misma, todo quiere decir lo mismo. Derivada con respecto a x, de y con respecto a x, derive la función y con respecto a x, derive la función y, derive f de x con respecto a x y derive y con respecto a x. Pura notación, muchachos, todo quiere decir lo mismo. O sea que y' de x es igual a ¿qué? Al límite, ¿cierto? Es el mismo límite. Al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y esto también es de y de x. Es lo mismo, muchachos. Hay que D, esa D mayúscula. Sí, señora, es una D mayúscula. Sí, pero ¿qué sigue? Un subíndice pequeñito, la X. D de X Listo. con respecto a Y. ¿Ustedes no vieron eso con ¿cómo se llama? Con ese Alcaraz. A mí me tocó ver un poquitico de eso, aunque no alcanzamos a ver todo en matemáticas, sino que yo vine a ver bien el cálculo cuando hice la tecnología de los ahí sí. Listo, muchachos. En el colegio, pero por encimita, que límite, pero... Entonces un ejercicio para que Kevin lo haga en el tablero. ¡Kevin! Kevin se fue. ¿Kevin o Kevin? No me vale el ejercicio, pero en otras 2 horas no me digan nada. No, que Kevin va a No, mentiras, Kevin, hágalo primero ahí en la hojita. ¿Qué Kevin va a explicar? Hallar la derivada respecto. Apenas voy en continuidad. Apenas entendió lo de continuidad. De la función. No, yo voy por desigualdades. Respecto a t de la función f de Hallar t. la derivada respecto a t de la función f de t igual a 2 sobre t. O sea que vamos a hallar de y de t. Voy a derivar la función con respecto a t. Igual a 2 sobre t. Ah, normal, profe, en el eje X, en vez de colocar X, colocamos T, ¿no? Claro, ajá. 2 sobre T. Eso es una asíntota. Así. Ay, porque le dicen tonta aquel. Asíntota, sí. Así tonta. Así tonta, de asíntota. Así es una asíntota. A ver, ¿dónde hay una asíntota ahí en esa función? Ahí que la estaba regañando, ¿dónde es la asíntota? ¿En qué punto hay una asíntota? En el 0 no. Ajá. Bueno, pero es por la regañas porque yo pregunté qué decía. Sí. No, así. Pero es que yo lo quería acorchar para regañarlo también, que él. Profe, ¿usted conoce el libro Astigua? No me dejé. Claro, t diferente. El libro, sí. Él lo escribió. No, Ya encontraron el límite. Miren, muchachos. Voy a hallar la derivada de la función con respecto a t. De y de t. O sea que voy a encontrar lo mismo. El límite cuando h tiende a 0 de f de... ¿De quién? De t más h, muy bien. De t más h menos f de t sobre h. Cambiarla por la K entonces de Kevin. Listo. Listo, profe. Entonces esa derivada es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0 de, que es f de t más h. F de t más h, 2 sobre t más h. t más h.
Muy bien, 2 sobre t más h. Menos f de t, que es 2 sobre t sobre h. Y ahí se hace la operativa, pura álgebra y trigonometría. O sea que debemos restar estos dos. Sí, señora. Ay, yo digo, ¿por qué carajo no quema la mina de parcial? Porque está tan confiado. Entonces da el límite cuando h tiende a 0 de 2t menos 2 que multiplica A t más h. t más h, muy bien, sobre t que multiplica t más h sobre h. Y que esté menos. De ahí, ¿qué se puede hacer, muchachos? Desde extremo y medio. La orejita. Sí, señor, ley de extremos y medio, la oreja. Este con este, aquí hay un 1. Y arriba podemos simplificar, que era lo que estaba haciendo la compañera. Daría el límite cuando h tiende a 0 de 2t menos 2t menos 2h sobre h por t más h. La h y la t multiplica lo que está dentro del paréntesis. Sí, señorita, la h y la t multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Arriba no se puede eliminar las dos t. Claro, en el numerador seguimos simplificando, 2t menos 2t, casi siempre da 0. Y podemos eliminar las h que estábamos multiplicando. Muy bien, porque está multiplicando, o sea que sería menos 2h sobre h por t más h. Como quedó multiplicando, como dijo la compañera, puedo cancelar esta h con esta. Y me da el límite cuando h tiende a 0 de menos 2 sobre t por t. TH. Pero es que mira, t por t da t al cuadrado. Y t por h da th. Pero si h vale 0, t por 0, 0. Entonces, ¿cuánto le queda? 2. Menos 2 sobre t al cuadrado. Sí, señor. De ahí evaluamos, no es necesario multiplicar. Evaluamos cuando h tiende a 0. O sea que esto me da 0. O sea que el resultado es menos 2 sobre... Dime. Entonces, el último paso. No, eso todo lo entiendo. Acá. No, pero en los primeros pasos fue que no. Desde por acá. Un poquitico más acá. O sea, el primer paso. Sí, pues, yo en ese paso no. Ahí que se hace, ahí que se hace. Listo. Lo mismo, compañero. F de t más h. ¿Qué se hace? ¿Dónde está t? ¿Dónde está t? Lo reemplazas por t más h. O sea que quedaría 2 sobre t más h. Sí. Y f de t, mire que f de t es 2 sobre t. Entonces, donde está f de t pones 2 sobre t. No están pillando las latas. Y después hace la operativa. Pero entonces queda hasta ahí, ya queda ahí. Sí, queda ahí. Queda como una función. Y mire que si yo ya le doy valores, ya me pueden encontrar. Un número sobre un número. Sí, señor. ¿Qué puede encontrar? La pendiente o la velocidad, dependiendo de lo que le diga el enunciado del problema. Sí. O sea, entonces ya queda ahí. Listo. Aceleraciones. No sé cómo terminar aceleración. Por eso, no se trata por eso. Derivada de la derivada. ¿Y eso qué es? Miren este ejercicio para que aclaren la duda de qué es. Hallar la derivada de f de x para f de x igual a raíz de x y usar el resultado
Para calcular la pendiente de la gráfica en los puntos 1,1, 4,2 y 0,0. Hallar f' de x para f de x igual a raíz de x y usar el resultado para calcular la pendiente de la gráfica en esos tres puntos. $4,2 y 0,0. Exactamente, X, ajá. Profe. Sí, yo que con ese ejercicio le aclaraban la duda, ya sabe qué es la derivada. Profe. Dime. Ya estoy pendiente, ya no le debo nada, ¿cierto? Sí, claro. Hizo la mitad del quiz, me falta lo de límites, que también lo evaluamos, límites infinitos y límites al infinito. Era un punto de continuidad y dos de los límites. Y me debe un pedacito. Pero más que le demostró que la derivada. No, hizo la derivada, no va a infinito. No es que la esté defendiendo. O sea, yo que poco de abogados tiene el compañero. Listo, ¿qué les dio la pendiente? Ya me están cobrando, profe, ya me están cobrando el derecho ahí. Muchachos, queda la pendiente para terminar. Relájate, profe. Y otra vez, es la segunda vez que se desconecta. Ya volvió. Sí, ya volví. ¿Qué estaban diciendo? Que este se haya caído. Que si no me golpeó. Eso dijeron, yo no he dicho nada. No, pues para que se tomen el cafecito antes de la clase de 4. ¿Qué clase? Uy, ¿a mí qué? Euclidiano. La amiga de ella ahí. Ay. La parcera, la parcera. A ver, no apague para hablar de la profesora. ¿Qué le dio la pendiente? Kelly, ya le iba a volver a decir Karen. Un momentico, profe. Ya lo estamos haciendo. Y a ver, ¿quién es Tatiana? ¿Quién es Lice Vanessa? No están en clase. No, profe, no están. Tatiana y Lice. Acá está el profe. Sí, ya la voy a... Sí, señor, pero deme tiempo. Ya. Esa cebra que está ahí. Esa es Lice. Ay, no. La que está decía esa. Panzo. ¿Cómo encontraron el límite? Profe. ¿Qué había que hacer? Profe. Sí, dime. Profe. Dime. Me dio. A mí me dio un medio de 2, no, 1 sobre 2x. 1 sobre 2 raíces de x. Sí, pero la primera, el primer punto me... Ah, ya. Pero vuelva a decir, ¿qué le dio? 1 sobre 2 raíces de x. 2 raíces, 1 sobre 2 raíz de x, ¿cierto? Sí. 2 raíces de x, eso. Eso, suena extraño. Eso da, sí señor. Muchachos, ¿qué se debe hacer? Pues me imagino que ya veo que muchos no lo hicieron. Se debe multiplicar por la conjugada para hacer el límite. Lo voy a comenzar y dejamos ahí, ustedes lo terminan.
f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x menos f de x sobre h. Es igual al límite cuando h tiende a 0. Donde está x reemplazo por x más h, me da la raíz de x más h menos la raíz de x sobre h. Y aquí multiplican por la conjugada. Raíz de x más h más raíz de x sobre raíz de x más h más raíz de x. Y arriba me queda la diferencia de cuadrados. Es el mismo ejercicio de ahorita. Muchachos, lo terminan. Ustedes terminan. Profe, dime. La primera nos daba un medio, ¿cierto? Ajá, perfecto. La segunda un cuarto. Sí, señor. Y la última no existe, es indefinida. Sí, señor. Da 1 sobre 0, no existe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el jueves. Bueno, profe. Muchachos, háganme caso. Cojan el libro y vuelvan a comenzar desde el capítulo 0. Vuelvan a estudiar todo. Así de mando el tío. Sí. Profe, entonces como paisaje. ¿Cómo? Estamos a salvo. No, señor. El jueves quedamos a paz y salvo cuando vuelva a salir al tablero. Eso no duele. Ahora el tablero toda la clase, profe. Yo le dije, me quedo. Dime. Yo que soy casi seguro que también perdí el quiz. Puedo hacer lo mismo que Álvaro. Pues. ¿Lo mismo que quién? Sí, puede salir al tablero y luego